La denuncia contra el subsecretario del Interior, el ex subsecretario Manuel Monsalve, por violación. Este martes se sumó otro caso que involucra a una persona pública, el exfutbolista Jorge Valdivia, que está detenido, lo veíamos recién, será formalizado por una denuncia de abuso sexual, teniendo presente que cada investigación es diferente y no se pueden comparar causas ni víctimas. Queremos abordar el tema en cuanto a los protocolos ante estos delitos y cuál es el apoyo a las víctimas. Estamos junto a Patricia Muñoz, abogada, ex jefa de la unidad de víctimas del Ministerio Público, ex defensora de las niñas. Pati, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Lo decíamos un poco en el enunciado, aquí no es ánimo porque no queremos comparar casos, pero hay un tema que es fundamental y tú muchas veces lo has explicado, el protocolo a la protección a las víctimas, que en este caso incluso hay legislación no muy antigua, que relativamente nueva, que el actuar es distinto respecto a otros delitos, porque muchos han comparado por qué a este sí, a este no. Más allá, no estoy comparando el caso de Valdivia con... Sí, no. Pero ¿por qué, por ejemplo, en este caso, y lo explicaba ayer la ministra Orellana, el gobierno no se ha querellado? Porque aquí el que se querella, hay una mayor de edad respecto por un tema puntual. El protocolo de la protección de las víctimas, ¿cómo opera acá? Sí, parto por agradecer ese énfasis de que no se pueden comparar las causas, porque comparar las causas tiene que ver con comparar a las víctimas y eso es un proceso de revictimización que nadie quisiera, ¿no? Dicho eso, lo central es que una vez que se toma conocimiento de un hecho de esta naturaleza, se produzca una inmediata atención y protección a quien está teniendo la calidad de víctima. Y eso, independiente de si la víctima es mayor de edad o menor de edad, debe ser un proceder necesario de parte del Ministerio Público. Obviamente hay distinciones cuando se trata de víctimas menores de edad respecto de mayores de edad. Parte, por ejemplo, porque en el caso de las víctimas mayores de edad es un delito que no implica la actuación de oficio de las instituciones, requiere necesariamente de la denuncia de la víctima. ¿Ya? Esa es una primera diferencia. Por eso el gobierno aquí no se querella. No, además no se querella porque para que el gobierno se querelle tendría que la mujer darle el mandato al Servicio Nacional de la Mujer para hacerlo. O sea, denuncia más mandato. Exactamente. Si es que no hubiese habido una denuncia de esta persona, en el caso del señor Monsalve, no habría sido posible la investigación, porque tampoco el sistema está pensado para que tú obligues a una víctima a inmiscuirse en un proceso penal si ella no quiere. Entonces, cuando se ha hablado de la omisión de denuncia en relación con la situación de la violación, en realidad no es tal porque necesitaba la víctima denunciar para que se iniciara todo el proceso investigativo, ¿ya? Cuando se trata de menores de edad, eso es distinto. Porque ahí se puede actuar de oficio el Ministerio Público, tomando conocimiento de los hechos y, por supuesto, cualquier funcionario público que conozca en razón de su función un hecho que afecta a un menor de edad debe denunciarlo. Y es importante un punto que tú ponías, para ti, que cuando es mayor de edad, ella tiene que hacer la denuncia, no un tercero en el fondo, porque aquí... se trata distinto respecto a los menores, hay que insistir en ese punto. Exactamente. Y se trata distinto porque obviamente quienes ya son mayores de edad tienen el legítimo derecho, y trabajamos en este país, muchos de nosotros, para que, por ejemplo, existiera la imprescriptibilidad, que tiene que ver con que las personas, una vez que ya tienen más edad, y en razón de los procesos que implica la victimización en el tema de la sexualidad, puedan necesitar más tiempo para denunciar. Es que y no hacerlo de manera inmediata. Porque tú decís, uno podría decir, a ver, es que cómo hay un vacío en la ley porque si la víctima no denuncia, nadie va a denunciar. Es que hay un proceso de la propia víctima. Tú lo puedes explicar mucho mejor, que por eso muchas veces se puede demorar 30 años en denunciar. Y así hemos conocido casos que han sido de connotación pública, donde las víctimas han pasado 30 años y denuncian lo que les pasó hace 30 años atrás. Y eso es parte de lo que como sociedad decidimos que fuese una posibilidad para las víctimas, ¿no? Y por tanto, en un caso como este, nadie podría haber generado la investigación por la violación sin que tuviera la denuncia de quién es la víctima de esos hechos, que es la que conduce, por tanto, el proceso. Otros cuestionamientos vendrán respecto del quehacer político del gobierno en esta materia, que ese es otro ámbito de discusión. Por eso pero hablando... netamente judicial o investigativo, nada podía iniciarse si es que acá no había una denuncia de la víctima. O sea, lo conversamos en la previa, que hay una arista política, incluso comunicacional, sin duda, pero también este tema que es lo más importante, que es la judicial. Exacto, y que no debía ser teñido por nada de lo otro. Las investigaciones penales no debieran teñirse en sus decisiones y sus avances ni por lo comunicacional ni por lo político, porque obviamente es un ámbito absolutamente autónomo, pero muchas veces vemos que se empiezan a mezclar esas acciones y eso redunda en situaciones perjudiciales. O sea, a propósito de la conferencia de prensa del presidente, cuando él habla de haber recibido información sobre el caso y de haber recibido información sobre la revisión de las cámaras, él se constituye en ese acto inmediatamente, desde mi perspectiva como ex fiscal, en un testigo al que yo como fiscal querría interrogar.
porque necesito saber qué detalles del caso conoce y qué decisiones se tomaron en relación con ese caso. No por lo político, yo como fiscal, sino que en función de la denuncia que estoy investigando y de los hechos y cómo puedo acreditar los hechos. O sea, podría transformar al presidente en un testigo. No, es que ya se transformó. Ya. O sea, me parece que ahí no hay ninguna discusión. El fiscal Armendariz resolverá, por supuesto, porque es quien lleva la investigación, en qué momento requiere o demanda la declaración de... Se necesita por oficio al presidente. Sí, hay ciertas autoridades que tienen la posibilidad de comparecer en el proceso de una manera distinta, que es yendo a la fiscalía o a la oficina del fiscal, y que es a través de oficio o que el fiscal se constituya en el despacho, por decirlo así, de la autoridad. A ver, estos dos casos que hemos conocido, sobre todo el de Monsalve, también el de Valdivia, después vamos a profundizar en el caso de Valdivia, pero al haber unos... ¿Hay mayor espacio a las denuncias antes hoy día respecto a hace algunos años? ¿Hay menor... En algunas víctimas puede haber, no sé qué concepto, porque no es menor temor a denunciar, pero hay un espacio mayor, hay una legislación más amable respecto a la víctima respecto a algunos años atrás? Yo haría la distinción en lo que tiene que ver con los niños y los adultos. Respecto de los niños, sin duda, hicimos un trabajo muy importante para modificar la estructura del sistema para que ellos fuesen acogidos de una manera distinta cuando son víctimas de delitos sexuales, y por lo tanto se crea la ley, y lo hemos conversado en otras oportunidades, de entrevista videograbada, por ejemplo, que supone una interacción del sistema de manera distinta. En relación a los adultos, el sistema sigue teniendo parámetros como los que habían desde que surge la reforma procesal penal, pero sin duda hay un espacio distinto en términos de la comprensión del fenómeno de la victimización sexual, y desde ahí uno entiende que debiera haber mayor apertura a que las personas se sientan con la confianza de denunciar. Pero no puedo dejar de decir, Andrés, tú comprenderás que yo, siendo abogada de la víctima del caso Cobreloa, que cuando una víctima denuncia y pasan casi 3 años en que la fiscalía no hace la pega, en que la policía no hace el trabajo y que además redunda en que se pierde la evidencia hace poquito, y el club tiene un comportamiento tú puedes decir, las víctimas realmente pueden sentir que pueden denunciar. Entonces, los mensajes son muy complejos cuando se observan acciones institucionales que no se condicen con esto que estamos conversando, con que el deber inicial de la Fiscalía es, por supuesto, a través del fiscal conducir la investigación, pero también a través de la unidad de víctimas y testigos atender a esa víctima y brindarle protección, que son elementos esenciales que van de la mano y que no se pueden desatender, ¿no? Entonces, claro, existe un parámetro social donde la victimización sexual creo que está en una posición distinta a años atrás, en el sentido de que se toma esto con mayor relevancia y se atiende de manera debida. Pero si las instituciones no actúan en consecuencia, investigando con rapidez, investigando con objetividad y dando resultados claros a la comunidad, obviamente el mensaje puede ahí deconstruirse. Y lo comunicacional también tiene un efecto. O sea, cuando empiezan a salir filtraciones que realmente a mí desde la ética, tú eres periodista y me parece que los periodistas se tienen que plantear como profesión, ¿qué es lo que yo logro cuando expongo antecedentes periciales de una víctima? O sea, en el fondo es, claro, la filtración, esto ha ocurrido siempre, el tema es de lo que te filtran, qué es lo que tú publicas. Por supuesto, por supuesto. No es el hecho de filtrar, sino que qué es lo que... ¿Cuál es la lectura para una víctima o una persona que ha sido víctima de alguien que es poderoso o conocido? Puede ser para la víctima decir, es que yo no voy a denunciar porque capaz que aparezca mi nombre, porque quieren generar un impacto en el imputado. Pero que incluso no es necesario que aparezca tu nombre. Con todos los datos ya sabes perfectamente el entorno de quién es. Ese es el problema a lo que voy. Entonces, las consideraciones comunicacionales no son solo de, comillas, voy a usar o tratar de usar expresiones como periodísticas, del golpe. Claro. El golpe para los comunicadores, claro, tiene un impacto. Me imagino que gana puntos, que tiene una lectura. Pero pensemos en la víctima que está detrás. En eso genera una posibilidad que la víctima se sienta o que las potenciales otras víctimas sientan que pueden denunciar, o más bien las retrae porque dicen, me voy a exponer a que este caso se conozca, a que mi identidad se conozca, aunque no sea el nombre, sino que me puedan identificar perfectamente. Entonces creo que son cuestionamientos que todavía nos restan por hacer y que necesariamente tienen un impacto en si podemos analizar si hoy día es un mejor escenario para denunciar un delito de esta naturaleza o por el contrario nos expone más. Patricia, también... yo creo que en todas las mesas se da la siguiente conversación e incluso uno escucha a mujeres, o sea, el siguiente argumento, sobre todo en el caso Monsalve. Aquí estamos hablando de que esto termina en un delito que se está investigando que una presunta violación. Dice, no, porque ella se junta, ella sabe a lo que va, ya habían antecedentes de que presuntamente el ex subsecretario había tratado de tener algún tipo de intimidad. Y la invitan a comer un día domingo y todos sabemos que eso termina en esto. Pero esto termina en una presunta violación, no es un lío de falda.
Por eso es importante distinguir cuando muchas veces la carga es contra la víctima, por haberse expuesto, entre comillas, a un escenario como tal, como el que conocimos, pero que termina en una presunta violación. Sí, además yo quisiera hacer algunos énfasis en relación con eso. Primero, acá estamos hablando de una situación laboral, donde implica una subordinación. Por lo tanto, es una hipótesis más, además, compleja desde esa perspectiva. Más allá de que discutamos, que no es el foco de esta conversación, de qué hace el encargado de la seguridad, carreteando, comillas, carreteando el fin de semana donde más muertos hubo en nuestro país. O sea, francamente inaceptable desde el punto de vista de lo que uno espera como ciudadano de sus autoridades. Dicho eso, estamos hablando de una situación de subordinación que implica el análisis de si ella estaba o no obligada a ir a esa comida, etcétera. Pero aunque prescindamos de esa consideración, yo puedo salir con un hombre, puedo tomar conjuntamente con un hombre, pero si hay un momento en que yo digo no, es no. Y si hay un momento en el que yo no estoy en condiciones de consentir y estoy absolutamente, comillas, borrada por esa situación, eso no legitima el accionar sexual de ningún hombre. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Y por lo tanto, poner la carga en la víctima obviamente es algo que no corresponde. En el caso de Antonio Navarra, en el fondo, sí, que también por habían ejemplo, elementos de ese tipo. También y elementos asociados con eso. O en los mismos casos que a mí me ha tocado, no solo como fiscal, sino que me toca ahora en el ejercicio libre de la profesión, donde también siempre está como la simplicidad del cuestionamiento a la víctima. Eso está fuera de lugar. Obviamente eso no implica que se tiene que hacer una investigación objetiva que determine a través de prueba la imputación que uno como fiscal va a sostener. Pero la imputación no puede desvirtuarse diciendo lo que pasa es que se tomó un trago con el imputado. O sea, eso no es aval de nada. Chile tiene historia, desafortunadamente, de cuestionamiento a las víctimas que a mí me correspondió conocer y que, por ejemplo, tiene un caso en que tenemos como país demandas o denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el fallo judicial había absuelto al imputado tratando a la víctima de, comillas, casquivana. El fallo decía que no puede haber ocurrido la violación porque la víctima se comportaba como una casquivana. Imagínate lo que eso involucra. Y estoy dando cuenta de una decisión judicial. No es del comentario de la gente en la calle. Entonces, hemos avanzado desde ahí, sin duda. Pero todavía existen, porque son cosas muy arraigadas en nuestra sociedad, estos cuestionamientos que obviamente se tienen que desvirtuar de una manera distinta. Y lo que a mí me parece francamente lamentable es que estos casos nos permiten observar además cómo la política siempre trata de aprovecharse. Todos los colores. Y por eso digo, transversalmente. La política. Pero transversalmente la política lo que hace es aprovecharse de estos casos, no les importan las víctimas, y lo que buscan es el saldo o el rédito para golpear al opositor. No les importa quién es la víctima, les importa quién es el denunciado. Y dependiendo de quién es el denunciado y a qué grupo pertenece, es desde donde vienen los golpes. Así no vamos a avanzar nunca, obviamente. Patricia, lo decíamos en la presentación, sin ánimo de, porque no estamos comparando casos, pero ¿por qué el Ministerio Público en el caso de Valdivia está detenido, en el caso de Monsalve no está detenido? No se pueden comparar delitos, hay tema de revictimización, tú lo explicaste bien. Pero ¿por qué opera distinto? Es muy simple. Y acá también el llamado como a tratar de erradicar las teorías conspirativas, que desafortunadamente el gobierno a propósito del caso Monsalve, con las distintas declaraciones que ha dado, no colabora mucho, porque finalmente no sabemos cuándo supieron, qué supieron. Bueno, entonces la gente empieza a creer que todo esto es una cosa medio extraña. Pero en términos concretos, la diferencia acá es bastante clara. En el caso de Jorge Valdivia, que pasa hoy día a audiencia de control de detención, el hecho se denuncia prácticamente de manera inmediata a su ocurrencia. Ocurrió o sea, ella 20, despierta, se da cuenta, lunes se comunica. 21. Estoy hablando de lo que se sabe por la prensa, por supuesto no conozco los antecedentes. Eso es flagrancia. Y lo que ocurre ahí es que se produce la denuncia, se produce la comunicación al fiscal de turno, y el fiscal de turno solicita su orden de detención. A propósito de las diligencias que se hacen en flagrancia o en un... La flagrancia tiene una limitación horaria, pero, 12 horas. Sí, pero en el fondo hay un contexto que es muy cercano a la fecha de ocurrencia del hecho. Y eso lo que hace es que la Fiscalía Oriente pida la orden de detención. Y eso supone que hay un juez de garantía quien analiza los antecedentes que le propone el fiscal y dice, sí, acá en este caso corresponde que este señor sea detenido y llegue a una audiencia donde yo controlo su detención. Por eso esas 12 horas acá varía. Las 12 horas son para detener sin orden judicial. Perfecto. Pero acá la Fiscalía pidió una orden judicial. Por lo tanto, no hay desde esa perspectiva una infracción porque no se haya pedido orden, ¿no? Lo que pasa es que se pide la orden porque la información es inmediata. Es prácticamente ocurrido el hecho, se produce estos antecedentes. A diferencia del caso de Monsalve, donde la denuncia ocurre... 14 de octubre.
Claro, que son aproximadamente... Los hechos fueron 22 de septiembre. 20 días después de... Son 3 semanas, un poquito más. Claro, Sí. 20 días después. Y por lo tanto, obviamente ahí ya no hay una comunicación inmediata al fiscal de turno. Hay una denuncia que ingresa por vía formal, por decirlo así, de otra manera, y que supone que se tomen las decisiones para realizar diligencias que son las que entendemos el fiscal Armendáriz ha desarrollado. Entonces, la cercanía entre la denuncia y la ocurrencia de los hechos marca la diferencia entre un caso y otro. ¿Y cómo se opera, Patricia, por ejemplo, en el caso de que queden en una eventualidad en prisión preventiva? Estamos hablando de figuras públicas, Sí. claro, de connotaciones distintas, un deportista, una ex autoridad. Capitán Llaver es para delitos de cierto tipo, para capitán de delitos económicos, sabemos quiénes están adentro. ¿Qué se hace con esta persona en prisión preventiva? ¿No es Santiago 1? ¿Hay módulo especial en Colina 1? ¿Por dónde? ¿Por dónde decanta? A ver, ahí hay que tener presente que la responsabilidad de Gendarmería de Chile es brindar y asegurar a las personas que están privadas de libertad. Eso también parece Sí. olvidarse por la gente, digamos, y se piensa que la cárcel debe ser sinónimo de maltrato o de vejaciones en niveles inhumanos, como hemos conocido muchísimos informes carcelarios. Eso no es así, por lo tanto, cuando se trata de personeros conocidos o públicos, esa situación supone para Gendarmería un problema. Ya. Porque tiene que regular y actuar de manera que no se produzca una afectación a la vida o a la integridad de esa persona. No es un mientras está trato privado de especial. libertad. Es que ese es el tema al Ya. que quería llegar. Se habla del trato especial porque está en el hospital, porque está en Capital Llaver, pero perfecto. Pero no hablamos de trato especial, hablamos de que debiéramos tener una discusión seria y profunda sobre nivelar la situación hacia arriba del tema carcelario, que no vivieran en las condiciones inhumanas que viven y que asumamos que la privación de libertad no implica la privación de otros derechos. Pero esa discusión en este país, francamente, bueno, como los políticos Sí. andan preocupados de cualquier cosa, no es lo que se está Tenemos debatiendo, elección aquí al ¿no lado, es cierto? Entonces, acá la decisión de Gendarmería además está regulada por reglamentación interna que tiene que ver con hacer un análisis y segmentación o clasificación de quién es el reo o quién es el imputado. Y eso es lo que determina a qué lugar va. Si yo voy a meter a una persona conocida en un lugar donde su riesgo vital es real, obviamente yo como Estado estoy infringiendo sus derechos. Yo tengo que velar por su protección y por eso que se toman decisiones de Capitán Llaver o otros penales. Por ejemplo, en el caso o de Valdivia, unidades ¿no? especiales En el caso de Valdivia, Santiago. uno podría pensar, si es que lleva a prisión preventiva, él es reconocido hincha Colo-Colo. ¿Qué puede pasar con hinchas de la Por Universidad de ejemplo. Chile? Uno lo lleva hasta ese punto, ¿no? Sí. O si en el caso del señor Macaya, por ejemplo, que está preso, si es que hay opositores de su hijo. Claro. O sea, todo eso lleva a un debate. Y eso es algo que tiene que considerar Gendarmería en el caso concreto. O en el caso de Hermosilla, recordarás tú, Andrés, que él ingresó primero a una sección especial de Santiago Sí. 1, donde están las personas adultas Una noche. mayores. Y su hermano, el defensor, Juan Pablo Hermosilla, pidió inmediatamente que se modificara eso y se fuera trasladado a Capitán Llaver. Yo no veo como imposible que la decisión de, eventualmente, ante una prisión preventiva de las dos personas que hoy día están en la palestra en esta situación, se produjera su cumplimiento en Capitán Llaver, en otra en unidad ¿Pesa de el esa tipo de naturaleza. delito? Es que pesa el tipo del delito, porque si tú los vas a exponer a una situación de riesgo vital, Gendarmería tiene que tomar decisiones en conjunto con el tribunal. Incluso en los quien módulos aprueba aquello. especiales podría ocurrir. Claro. Bueno, por eso te digo que hay que ver qué Sí. supone el módulo especial. Habría que ver, en el caso de Hermosilla, él estuvo en un módulo Claro. especial, pero fue trasladado igual a Capitán Llaver. No conozco la decisión estricta de Sí, sí, por sí, qué sí. eso sucedió. Pero acá se debiera hacer un análisis de producirse la decisión de un tribunal, que es prisión preventiva. Lo que debe hacer Gendarmería inmediatamente es hacer un análisis de esa persona en concreto, quien sea que está privado de libertad, y decir, este es el lugar donde él va a estar cumpliendo su privación de libertad, que es la decisión del juez, pero en condiciones de protección que son las que evitan que lo puedan matar o maltratar en términos que no corresponden. Por último, Patricia, se nos va el tiempo. ¿Cómo, lo has mencionado varias veces en varias respuestas, cómo tú analizas ya con un poco con la distancia el proceder que ha tenido la autoridad, el gobierno en el manejo de este tema? Desde lo comunicacional, sacando lo judicial. Tú dices, claro, el presidente se transforma en testigo. Sí. Yendo más a lo político, a lo comunicacional, ¿cómo ves tú el manejo que ha tenido la autoridad desde el jueves en adelante, desde que conocemos el caso, la primera declaración de la ministra Toá, de ahí en más, que Manuel Monsalve pueda renunciar dentro del Palacio de la Moneda sabiendo la autoridad qué es lo que había pasado los 2 días anteriores? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que ha sido un pésimo manejo. Me parece que no se ha considerado además el impacto que puede tener en la víctima, la forma en la que el gobierno ha actuado. Evidentemente eso también incide en las posibilidades de mantenerse en un proceso de esta naturaleza, enfrentado a una situación que puede generar complicaciones para ella.
peor aún si se entera de que se han producido revisiones de cámaras previo a que se interviniera por parte del órgano persecutor, que es la Fiscalía. O sea, las sensaciones que quedan son muy malas. Creo que lo que ha venido desde el uso del micrófono de este señor en la misma moneda, digamos, defendiendo su inocencia, da cuenta de una falta de planificación y de estrategia comunicacional que sin duda tú conoces mejor que yo. Pero en lo político me parece muy complejo, porque tiene un impacto también en la consideración que la ciudadanía tiene del quehacer de quiénes son sus autoridades. Entonces, cuando sabemos que una autoridad como Monsalve, encargado de la seguridad del país, estaba en estas situaciones, un fin de semana tan dramático como el del 18 de septiembre, que además no llega a dar una pauta sobre la cantidad de homicidios que se habían producido, y nadie parece importarle que no haya llegado. Si tú no llegas a tu trabajo, me imagino que algo te puede pasar, ¿no es cierto? Claro. A todos nos pasaría. Bueno, eso de ahí en adelante empieza a generar estas dudas entre que si me dijo a mí, en realidad me denunció a mí, lo del presidente, francamente, de contar y empezar a leer los mensajes que tenía con Monsalve sobre eso, obviamente redunda en que, más que aclarar, lo que hace es meterse en una situación muy compleja desde que él sabía antecedentes que en realidad uno se pregunta cómo no motivaron una decisión política distinta. Y en ese sentido, además, lo que obviamente esto revela es un impacto muy profundo en los cuestionamientos que la ciudadanía legítimamente puede tener de cómo las autoridades se están conduciendo, no solo en nuestro ámbito, sino que en general, más allá de cosas más específicas, como el reto a la jefa de prensa en vivo y en directo ante todo el país, en circunstancias que es un gobierno que ha promovido la ley Karin, donde se supone que no podemos maltratar a quienes son nuestros subordinados. Entonces, todo es errático, todo es como en la sensación que me da a mí mal pensado o no pensado. Y creo que hay una confusión muy grande entre la transparencia y lo que implica el cuidado necesario de la institucionalidad y cómo estas deben operar. Después hubo una pauta que acá en Estado Nacional me pareció particularmente compleja, donde el actual subsecretario del Interior informa y se permite decir que las cámaras no están adulteradas. Él dice hay indicios, lo aclaró ese punto. Dice hay indicios que las cámaras no están adulteradas. Por eso, pero es que no puede saberlo. Ya. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo explico? Primero, no puede saberlo, porque estamos hablando de una investigación que lleva la Fiscalía y que la Fiscalía solo la conoce. La Fiscalía, las policías y quienes son intervinientes del caso. Nadie más tiene derecho a conocer eso. Entonces, si lo sabe, ya me parece algo llamativo que uno debiera analizar por qué lo sabe. Pero además lo dice, como tratando de transmitir una tranquilidad de que en realidad no nos preocupemos porque no se adulteraron. Pero es que no es el llamado a hacerlo. Entonces, yo creo que lo errático y lo complejo y lo mal hecho en relación con este caso se ha ido manteniendo en el tiempo y me parece preocupante desde esa perspectiva. Yo en su momento y hace mucho tiempo creo que he planteado en otros espacios informativos los cuestionamientos que me merece la SECOM, porque entiendo que el punto no es lo discutible en lo comunicacional, pero tú bien sabes que lo comunicacional incide muchísimo en la gestión política, en la forma en la que uno entiende que se están desarrollando las acciones de las autoridades. Y eso hoy día creo que genera más dudas e inquietudes severas por parte de la ciudadanía que claridades, ¿no? Además de reflejar acciones que cuando se trata de un denunciado determinado tienen una posición y cuando se trata de un denunciado que es, por decirlo de alguna manera, de su lado, lo que tú tienen al inicio, otras dimensiones. Y eso la política no se lo debiera permitir, porque en el fondo nos generan a los ciudadanos esta sensación de que, bueno, cómo está funcionando nuestras autoridades en situaciones tan críticas como las que enfrentamos, que es, además, un tema tan sensible que en lo cotidiano afecta a miles de chilenos y chilenas, que es la seguridad. Sí, Patricia Muñoz, te agradecemos este espacio, pasando desde lo didáctico hasta, obviamente, muchos ámbitos que generan estos casos que hemos conocido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vamos a la pausa en Canal 24 Horas.